Buenos días, vamos de nuevo reunidos alrededor de la palabra para compartir la buena nueva, la buena noticia, el mensaje de nuestro Dios a sus hijos, que somos nosotros los hombres. Lectura del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubiloso delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplinas y tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno: ve, él va. Al otro: ven, y viene. A mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio nos encontramos con Jesús en Cafarnaúm y se le acercó al Señor un oficial romano. Debemos tener presente que era un oficial romano, no tenía las creencias del pueblo judío, tenía una formación muy distinta, tanto en la parte religiosa, en la parte cultural, en la parte formativa.
porque era un extranjero, era un romano, y ese oficial romano estaba en Israel, específicamente en Cafarnaún, cumpliendo obligaciones de trabajo. El Imperio Romano para aquel entonces tenía a gran parte del mundo pues sometido, y el pueblo de Israel era uno de esos países que estaba bajo las garras del Imperio Romano. Y este oficial romano, veremos algunas características, nos damos cuenta que era un hombre de buen corazón. ¿Por qué? Porque se acercó a Jesús para pedirle un favor, no para él, sino para un criado, para un esclavo que tenía en su casa, que estaba en cama, estaba paralítico y que estaba sufriendo mucho. Y aquel oficial romano fue a dar la cara por el criado, por el esclavo, para pedir por la salud de él. En aquel entonces, donde los esclavos valía si tenía fuerza para trabajar, pero después cuando iban perdiendo la fuerza por enfermedad o por vejez, pues lo desechaban como a un animal. Pero este oficial romano era todo lo contrario, y este hombre tenía corazón, era un hombre de buen corazón, se preocupó por la enfermedad de su criado, que no lo veía simplemente como un criado, sino que también lo veía como su amigo, y fue hasta donde estaba Jesús para pedir por su criado, para pedir por su amigo, porque estaba enfermo, en cama, paralítico, y estaba sufriendo mucho. Cuando Jesús escuchó al oficial romano, Jesús de una vez nos dice que el Señor le contestó: voy a curarlo. Porque el Señor siempre lo vemos disponible. Siempre cuando buscaban a Jesús, encontraban a Jesús. Jesús nunca se negaba para nadie. No se le negó al oficial romano, no se le negaba ni a los fariseos ni a los escribas, porque el Señor está siempre a la disposición, está siempre disponible para todos. Hoy día el Señor está disponible cada día, las 24 horas y los 365 días del año, cuando no es año bisiesto. El Señor está disponible para cada uno de nosotros. No importa la hora, no importa el día, el Señor está siempre a la disposición. Y cuando lo buscaron, de una vez: voy a curarlo, porque para el Señor no tiene ningún tipo de horario. Somos nosotros, los hijos de Dios, que tenemos horarios de 8 a 12, de 2 a 6, depende del país, depende del trabajo de cada país, el horario de cada país, y solamente nos estamos limitando a nuestro horario. Pero Jesús rompe barreras, el Señor no tiene horario. Y cuando el Señor se levantaba para ir a curar a aquel criado que estaba enfermo, el oficial también nos muestra dos cosas importantes. Nos muestra que es un hombre humilde, porque nos dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Ahí nos damos cuenta que era un hombre humilde, no solamente un hombre de buen corazón, sino que en su corazón había humildad. Y la humildad es algo que le agrada al Señor, y Jesús nos invita siempre a que ustedes y yo tengamos humildad. Y se pone Jesús como el propio ejemplo, porque Jesús es el ejemplo que tenemos nosotros para seguir. El único ejemplo que tenemos la humanidad para seguir es a Jesús. Somos nosotros, los humanos, que nos vamos colocando en el camino algunos ejemplos, algunos personajes, algunos famosos, pero ellos no son los ejemplos que nuestro Padre Dios nos ha puesto. El único ejemplo que nuestro Padre Dios nos ha puesto para seguir, para imitar, es a Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús nos dice: aprenda de mí que soy humilde, pues ahí nos da el Señor un modelo para practicar la humildad. El modelo es Jesús. Pues este soldado romano, este oficial romano, era un hombre humilde. Señor, no soy digno de que entre en mi casa. Él, aunque era un oficial romano, aunque en aquel entonces los oficiales romanos
se mostraba siempre por encima del pueblo, que era más que el pueblo. Este hombre fue todo lo contrario. Este hombre le estaba mostrando a Jesús que Jesús era mucho más que él. Por lo tanto, no era humilde. Él no se sentía de que era digno de que el Señor fuese a su casa. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. La humildad, cuando nosotros estamos en estos caminos del Señor, cuando nosotros nos queremos meter por los caminos del Señor, la humildad es muy importante, porque la humildad nos ayudará a crecer en la fe, en la esperanza, en la caridad, en todo esos buenos atributos y valores que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero también aquel hombre demuestra su fe. Y cuando le dice al Señor, Señor, una palabra suya, una sola palabra suya, mi criado quedará sano. Aquel hombre le está diciendo a Jesús de que la palabra del Señor tiene poder. Una palabra suya, una sola, basta una sola para que mi criado quede sano. Pues la palabra del Señor tiene poder. Y esa palabra de Jesús que tiene poder, la que nosotros leemos cuando leemos el Evangelio, vemos a un Jesús donde su palabra es una palabra de poder, una palabra de autoridad, pero Jesús es el mismo y esa palabra de Jesús sigue teniendo y tendrá siempre poder. Y aquel hombre, el oficial romano, le dice, Señor, yo tengo soldados a mis órdenes y mi palabra tiene poder en esos soldados que yo tengo a mis órdenes. Le digo a uno, ve y va, al otro, viene, ven y viene. Y yo sé que no tengo que estar ahí porque sé que ellos son obedientes. Le hace caso a mis palabras, pues le está diciendo aquel oficial romano a Jesús, si mi palabra tiene poder en un grupo de soldados, ¿cuánto más su palabra tiene poder? ¿Cuánto más la palabra del Señor Jesús? Y Jesús quedó admirado y dijo, no he hallado tanta fe acá en Israel que la fe de este hombre. Pues hermanos, aquí hay que sacar tres cosas para nosotros. Primero, al Señor le gusta que tengamos un corazón bueno. El corazón bueno se apiada de todos. El corazón bueno de este oficial romano se apiadó de su criado. El Señor quiere que tengamos humildad, que reconozcamos de que Dios es el Todopoderoso y que nosotros no somos dignos de nada, como este oficial romano que lo reconoció. Y tercero, reconocer la palabra de Dios tiene poder. Señor, una palabra tuya bastará para que Él sane. Una palabra de Dios bastará para que nosotros sanemos interiormente. Una palabra del Señor bastará para que nuestra vida cambie totalmente. Pues, hermanos, para terminar esta reflexión, pues tengamos muy pendiente este evangelio de hoy, el ejemplo que nos da el oficial romano en medio de ese buen corazón, en medio de esa humildad y reconociendo que la palabra de Dios tiene poder. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos guarde a todos. Hasta luego. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.